quedamos aquí, si no me recuerdo, ¿cómo ven ustedes? Sí. Martín Lutero. Mientras Martín Lutero clavaba sus 95 tesis. ¿Sí, verdad? Sí. En la capilla de Wittenberg, Alemania, 1517, se iniciaba el protestantismo. México era descubierto oficialmente por Francisco Hernández de Córdoba. Yo les decía que habían ya dos personas náufragos. ¿Quiénes son? Jerónimo de Aguilar. Exacto, Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. Náufragos, desde 1511, acuérdense ustedes, comienzan a aprender maya. Los dos, pero quien va a ayudar mucho a Hernán Cortés es obviamente Jerónimo de Aguilar. Mientras tanto, en Europa viene toda una transformación. Por eso les hablaba de esos antecedentes tan importantes, en donde están dos personajes que son antecedentes a Lutero, que es Wycliffe, ¿se acuerdan? Y Hughes, Wycliffe y Hughes, que empieza a cambiar toda una mentalidad también con la ciencia que se está descubriendo, con eso de que nosotros podemos ver qué es lo que quiere Dios con nosotros de manera directa, sin necesidad de la iglesia. O sea, todo eso que se manejaba. Luego, todo lo que se tuvo de aquel nefasto tiempo de Aviñón, que tuvo lo bueno, pero en realidad fue nefasto, y que se olvidan de Roma, que es abandonada Roma, cómo regresan y toda la situación con aquel cisma de Occidente, con el Papa que empezó a golpear a los cardenales y empezó a amenazarlos y empezó a torturarlos, y que por eso se dividen gracias a los cardenales que eligen a dos papas. ¿Cómo se llamaba ese papa que en realidad fue papa? Fue confirmado como tal. Como ven, les estoy haciendo examen. Urbano VI, perfecto, muy bien, Urbano VI, donde se dividen después con los cardenales que eligen a otro papa, y después estos cardenales a su vez eligen a otro papa, y tenemos tres papas. Después se vuelven a reunir con un solo papa, Martín V. ¿Ahí vamos bien? Ahí vamos bien. Concilio de Constanza, ahí vamos bien. Cuando se reúnen es, pónganle ustedes, 100 años antes que esto, 1417, así se les fácilmente lo tienen en relación. 1417, 1517. Bueno, pero en esos 100 años todo esto fue un caminar hacia el protestantismo. O sea que Lutero no surge de la nada. Hay toda una situación adversa, y sobre todo hay una herejía que está muy en esta situación, que después va a ser muy interesante, muy importante, porque después se va a hacer un gran concilio como es el Trento, porque Trento es un conciliazo, pero la herejía es conciliarismo. Es decir, se puede uno reunir en concilio, esté o no esté el Papa. Esa es la herejía. ¿Vamos bien? Bueno, entonces, Hernández de Córdoba, vamos a ver el mapa, sale de Cuba, ven aquí, hace una escala, se llega prácticamente a lo que es Cancún, por ahí, ¿verdad? Por aquí, luego Champotón, Campeche, y regresa, toca la Florida y baja a Cuba. Él muere en el trayecto por las guerras que tuvo con los indígenas. Este es Francisco Hernández de Córdoba, 1517. 1518, Juan de Grijalva, y tenemos el curso. Va de Cuba, sale prácticamente igual, llega más abajo Cozumel prácticamente, y va costeando Chapotón, etc., y llega hasta el Pánuco. Así que el Pánuco se convierte o se va transformando en un puerto importante en México. Posteriormente va a ser Veracruz, pero ahorita es el Pánuco, y regresa a Cuba. Estas dos expediciones tenían que tener un documento en el cual solamente eran expediciones, no podían poblar y mucho menos introducirse al territorio. Ellos podían intercambiar cosas, obviamente por oro, ¿verdad? Y ellos tenían solamente este permiso. ¿Quién lo daba? No, bueno, sí, el rey, pero a través de, en este caso, el gobernador de Cuba. Exacto, Diego de Velázquez. Ese es importante. Diego de Velázquez, muchas veces, esto lo sabemos vía Hernán Cortés, era un tipo un tanto abusivo, era un tipo que le gustaba mandar primero a la gente, pero él recibir todo el crédito,
no se diga la cuestión de oro, etc. Hernán Cortés, vamos a hablar ahora de Hernán Cortés porque él encabeza la tercera expedición, que será en 1519, pero vamos a conocer un poquito Hernán Cortés, que es el clásico hombre del Renacimiento, el clásico hombre del humanismo, el clásico hombre de la Reconquista. Prácticamente en él están estos tres puntos que ya lo hemos analizado: humanismo, renacimiento, reconquista, que es muy español, es la parte española. Renacimiento, toda Europa; humanismo, toda Europa; y reconquista. Hernán Cortés nació en 1485 en Medellín, España, con la vitalidad de la Reconquista, respirando aires de cruzada y de cristiandad. ¿Por qué se decía en ese entonces cristiandad? ¿Por qué no cristianismo? Cristian, exacto, exacto. Muy bien, usted tiene muy bien. Era de lucha, entonces tiene un aire más bien de imposición, de cruzada. Ahora, ¿está mal usarlo en este contexto? No. Es el contexto de este momento. No podían los españoles, después de haber, la clase pasada fue eso, ¿no? Después de haber reconquistado su territorio con tanto esfuerzo durante tantos siglos, no podían ser condescendientes. ¿Por qué? Porque el ser condescendiente con cualquier otro tipo de religión, al final de cuentas, es ser condescendiente con el demonio. Así era. Entonces no es que esté mal, ¿verdad? Esta situación como se tomaba en aquel entonces. Por eso no hay que quitarlo de su contexto histórico. Entonces viene la cristiandad. Su padre es Martín Cortés y su madre Catalina Altamirano Pizarro. ¿Les suena Pizarro? Sí. ¿Suena Pizarro? Perú. El gran conquistador de Perú. Así que son familia, son primos. Provenían de una familia de hijos de algo, de ahí viene Hidalgo. Quienes enviaron a su hijo a estudiar a Salamanca. Vamos a mandar a Hernán a Salamanca que estudie Derecho. Pero el pobre estaba más chueco porque, sabes que sí estudió Derecho, ahí aprendió algo de latín, aprendió también la manera estructural que se tienen que hacer las cosas. ¿Te acuerdas que algo mencioné de que los españoles eran muy dados a poner notario, escribano? Todo lo hacían con un rigor legalista para que incluso las invasiones sonaran a legales. ¿Por qué? ¿Por qué tenían que sonar a legales? ¿Por qué era tal este querer siempre? Ustedes lo van a ver en todos los contextos, es poner una cuestión legal y ponen al notario, al testigo. ¿Por qué? ¿Por qué esto de España? Especialmente, ¿por qué de España? La lógica, ¿ven? Porque estaban invadiendo más tierras cada vez y querían que Perú quedara bien. Estaban invadiendo, querían que todo quedara bien. ¿Por qué querían esa cuestión legal? Sí, muy bien, hija, muy bien, Gloria, muy bien. Me gusta que seas aventada, eso. Porque todo lo escrito está para que quedara todo sollado, ¿Por qué no nada más así invadimos y ya? O sea, ¿por qué todo tenía que quedar conforme a una regla? También hay otros conquistadores de otros países. Eso es muy importante. Había conquistadores de otras partes, descubridores. Era una efervescencia, exacto, mija, eso es una parte muy importante, pero la otra también, justificación a nivel religiosa. Que lo que estamos haciendo es de buen bautizado. Eso es también muy importante. Y se conjuga con lo que acabas de expresar hermosamente. Era una cosa de registro, ¿verdad? Lo más que se pudiera. Exacto. Y luego, de ahí Cortés adquirió el dominio del latín y de las leyes. Me quedo hasta aquí. Fueron 2 años vitales en su formación académica, despertando en él sus dotes de liderazgo. Miren, Cortés conquistó con su actitud, pero tenía una palabra, amigos, que conquistaba con la boca. Les hablaba tan bellamente a las mujeres, era su perdición, las mujeres. Era una cosa Hernán Cortés con las mujeres. No dejaba una viva. O sea, no. Lea, por favor, Salvador de Madariaga. Salvador de Madariaga. Interesante, pero tiene una Hernán Cortés. Tiene la biografía Hernán Cortés. Salvador de Madariaga. Muy interesante y la manera que lo escribe.
Se mete con una mujer casada en Salamanca. Lo descubre el susodicho. Tiene que saltar por balcones. De ahí viene que cae mal y anda siempre cojo. O sea, era bárbaro esta amiga. Bueno, dejémoslo así. Para 1504, fíjate la edad, 85 estamos hablando, para 1500, ¿cuántos? 15. 4, a sus 19 años de edad, Cortés pasó al Nuevo Mundo, jovencísimo. Fue la isla La Española, ahí fue. La actual Santo Domingo, ahí experimentó lo que es poblar, administrar, sobrevivir entre tanta gente que estaba dispuesta a todo con tal de cumplir sus sueños, ya sea de poder, de riqueza o de fama. Uno de estos hombres fue Diego Velázquez, quien en 1511 en Yucatán están los pobres estos que son náufragos, van relacionando. Y 300 hombres salió de Santo Domingo para conquistar Cuba. Así que mientras unos son náufragos en Yucatán, Diego Velázquez junto con Hernán Cortés está hacia Cuba. Vamos bien, ¿ah? Vamos bien. Cuando llega la tercera expedición, la segunda de Juan de Grijalva, se tienen muchos otros datos. Acuérdate que Juan de Grijalva hace una ruta más larga, ¿no? Y entonces ya no se tenía dinero. Y es más claro, Diego Velázquez quería que otros también colaboraran con esta situación, pero el ganarse, vuelve a repetir, los créditos. Y entonces Hernán Cortés tenía ya su dinero, mija. Había sido encomendero y demás, ya tenía su dinero, ¿no? El caso es que le estaba viendo como ojos del próximo, pero hay una situación difícil en Cuba. Había una personita que se llamaba Catalina Juárez, que era pariente política, podríamos decir, de Hernán Cortés. De Diego Velázquez. Diego Velázquez llegó al punto de decirle: o te casas, quién sabe qué pasaría, ¿verdad? O te casas con Catalina Juárez o al calabozo. ¿Cómo estaría Catalina Juárez, que prefirió el calabozo? Se va al calabozo, se fuga, va hacia un barco, naufraga, a nado regresa a Cuba. No, una aventura. Lean por favor Salvador de Madariaga. Por fin se casa con la famosa Catalina Juárez. ¿Cómo estaría? Yo nada más me pregunto, alguna vez que vea algún... Bueno, ahí está. Cuando Diego Velázquez lo ve a él como el próximo líder, pero aportando sus bienes. Así que la expedición de Hernán Cortés es muy interesante en cuanto que no fue solamente enviado, sino de alguna manera él también es socio. ¿Estamos bien? Cuando toma la batuta, y jamás imaginó Diego Velázquez, que era un líder nato, Hernán Cortés, y Hernán Cortés, acuérdate, hombre del humanismo, hombre del renacimiento, uno de los grandes héroes que todo el mundo quería imitar, Constantino, ¿verdad? ¿Por qué Constantino? ¿Quién fue Constantino? Constantino, el emperador que hizo posible que la Iglesia Católica fuera la iglesia de poder, ¿verdad? ¿En qué siglo estamos? Cuarto siglo, ¿ok? Hernán Cortés se planta como Constantino y grita como Constantino: hermanos y compañeros, sigamos la señal de la Santa Cruz con fe verdadera, que con ella venceremos. Y todo el mundo le creía, todo el mundo se alistaba, todo el mundo iba con él. Diego Velázquez comenzó a decir: me estoy arrepintiendo de haber elegido a este líder, porque quien quiere siempre ser líder soy yo, o sea, quien manda primero, ¿no? Y yo seguir siendo el líder. Me está opacando. Y llega a tal punto en que mandaba gente para que lo tomara prisionero antes de que zarpara. Él se entera de que viene, por ejemplo, a tomarlo prisionero. ¿Sabes lo que hace? Les empieza a hablar hermosamente. Tenía una manera de hablar. Comienza a hablar hermosamente a esos que pretendían aprisionarlo, y venían con él, se subían al barco con él. Se los ganaba.
Pico de oro. Bueno, todo esto me está ayudando mucho, caray, qué bien, ¿no? Pico de oro. No obstante, su salida de Cuba fue precipitada, porque pues lo querían, porque también tenía esa habilidad. Manden decir a Diego Velázquez que le agradezco infinitamente todas las cortesías que ha tenido conmigo. O sea, ni siquiera me voy a vengar de él o algo así. No, sino al revés. Y los ponía entre la espada y la pared. Era una cosa, bueno, en contra de la voluntad de Velázquez, porque el gobernador, temeroso de los dotes de mando de su pariente político, quiso despojarlo de la dirección de la expedición, lo que no logró porque Cortés zarpó del cabo de San Antón. Cortés contaba con 10 navíos, 100 marineros, 508 soldados, 200 indios, 16 caballos, que era muy importante, 10 cañones, 3 escopetas, 4 fortonetes. ¿Cuál fue el éxito ante Moctezuma todo esto? Porque Hernán Cortés era, bueno, los españoles eran pensados, se creía que era Quetzalcóatl, entonces les ofrecían todo esto, ¿no? Quetzalcóatl. Las armas también fue muy importante. Obviamente los indígenas no tenían este tipo de armas. Que por cierto, Hernán Cortés manda que todos, como a salva, ¡pah!, exploten las armas y los pobres indígenas se desmayan. Ahí vemos como, es un códice, mira, se desmayan. Luego, otra cosa, los caballos, que para ellos era una cosa como blindada, ¿no? Era como este tanque, ¿verdad? Sí, sin pensar que caballo y caballero no eran una misma cosa, aunque... Bueno. Y luego, otra cosa que influyó muchísimo, esto de que vendría Quetzalcóatl, ¿verdad? Todo esto influyó, todo esto que están viendo influyó. Le mostraban a Moctezuma que estaba viviendo un terror desde hace ya años con todas estas cosas, que en cada año veía cosas que predestinaba todo lo que iba a colapsarse el imperio. Por ejemplo, entre otras cosas, un ave con un espejo, y en el espejo él veía animales como venados, pero sin cuernos, obviamente los caballos, y con tanta gente, se los dejaba ver a los hechiceros y demás. Ellos le decían, no vemos nada. O sea, una cosa que vivía como una pesadilla Moctezuma. Cuando se llega a las playas de Veracruz, sí. No solo estuvo lo del ave, también estuvo el incendio del Son ocho presagios. Sí. Sí, son muchos. Nada más que me acordaba de ese, pero está el rayo que le cae al templo, se incendia el templo, el cometa. El cometa es muy importante, eso es muy importante, porque para los indígenas estaban despedazando los astros, el cometa. Cometa, sí. Muy bien. Moctezuma se volvió muy extraño, apesadumbrado y paranoico. Sus abruptos y sus emociones incontroladas lo hacían incomprensible. Cuando recibió la noticia de la muerte, fíjate nada más esto, que es interesante. Cuando recibió la muerte de Nezahualpili, que es el hijo de Nezahualcóyotl, de Texcoco, lloró amargamente. Le tocó a él presidir la elección del nuevo rey de Texcoco en la persona de Quetzalaxoyatl, Flor de la Quebrada del Monte. Ya me imagino un militar de nuestros días que se llame Flor. O sea, no, ¿verdad? Lo digo porque hay que cortar esa parte. Lo digo porque para que vean cómo flor y canto para los indígenas era lo más normal, cómo los militares llevaban un gran ramo de flores y iban a hacer las paces con algún reino, etc. Y la señal eran las flores. Por eso Juan Diego, cuando lleva flores, es lo más adecuado, lo más normal, lo más bello, lo más perfecto para el indígena, ¿no? Pero bueno, seguimos con este amigo. Asimismo, cuando mandó realizar una estatua de su persona, o sea, Moctezuma, en Chapultepec, cuando le avisaron que estaba terminada, inmediatamente fue a contemplarla. Dice, llevó consigo a los canteros y visto otra vez su figura, no se hartaba de llorar. Llenó de magníficos regalos a los artistas que realizaron la obra. Al mismo tiempo que Moctezuma se manifestaba con esta sensibilidad, desconcertaba cuando enviaba mensajeros al rey Huemac para que le dijeran que él sería su vasallo. O sea, Moctezuma quería ser vasallo de este Huemac, que lo recibiera de barrendero.
y que cumpliría en todos sus mandatos. La contestación de este rey, Huemac, fue de gran lástima para Moctezuma, pues le mandó un recado con estos mismos mensajeros: decirle, o sea, a Moctezuma, que pobre de él, que qué es la pena que tiene, que me lo envía a decir para remediarle. Acto seguido, Moctezuma mandó matar a sus mensajeros. De ahí viene la leyenda de que mata al mensajero. Cuando alguien da malas noticias, quiere matar al mensajero, pero las noticias son las malas. Bueno, eso era cuando venía con malas noticias, pero pues el pobre venía bien, o sea, el simple hecho de que Moctezuma le haya pedido al rey Huemac de que él quiere ser su vasallo para hacerse barrendero de él, y luego que vienen con este mensaje diciendo que qué pena tiene y lo van a matar, la verdad que estaba pobre. Los tremendos presagios ponían al emperador triste, aterrado y despavorido, y seguía sin saber qué explicación dar a todo esto. Todo esto calaba más y más su ánimo fatalista, y no era por perder sus tierras o reinos, sino por entender que el mundo era acabado, y que todas las generaciones de él habían de perecer, y que era llegado el fin, pues los dioses habían bajado del cielo y no había que pensar en otra cosa, sino que era llegado el acabamiento y consumación del mundo, y que todo había de perecer y acabarse. Fíjate lo que dice Diego Muñoz, donde estoy así: no cabe duda que Moctezuma estaba viviendo una de las más terribles pesadillas. Los más negros presagios estaban a punto de hacerse una realidad, una profecía central que cambiaría el rumbo de esta historia mítica, historia cósmica, historia legendaria. Era inminente la llegada de Quetzalcóatl. Mira, aquí está el códice, precisamente cuando está viendo el cometa como un presagio. Aquí hay que aclarar algo que es muy importante para la Virgen de Guadalupe. Una cosa es la leyenda de Quetzalcóatl, de que venía a su reino, porque acuérdense aquel mito de que Huitzilopochtli había engañado a Quetzalcóatl, lo había hecho embriagarse, que era algo terrible entre los indígenas, y además había también hay esta leyenda de que había abusado de su propia hija. Él se da cuenta después, Quetzalcóatl, y se autoexilia por el oriente, prometiendo regresar por el mismo lugar. ¿Te acuerdas de Quetzalcóatl? Pero otra cosa es el quinto sol, que ya lo vimos la vez pasada, que como inicia con 4 movimientos y que iba a terminar en 4 movimientos, que tarde o temprano esta era iba a terminar. Son dos cosas, ¿sí? Pero es muy importante para tener claridad. Una cosa es Quetzalcóatl y otra cosa es el quinto sol, que muchas veces se combinaban, ¿verdad? Pero ellos estaban claros, como dice aquí Moctezuma, estaban claros de dos cosas. Una, que era inminente que Quetzalcóatl venía a ocupar su trono, una. Y otra, que el mundo iba a acabarse. Son dos cosas. Seguimos. Vamos a ver un poquito Cortés de dónde sale. Sale de Cuba, pero por este lado, ¿ven la diferencia? Y llega a Cozumel, donde él, gracias a los otros expedicionarios, él sabía que habían castellanos ahí. Da unas cuantas, ahora sí que unas cuantas cuentas para ver que lo llevaran estos indígenas, por si veían algún español se lo pudieran dar, con el fin de que si estaban en esclavitud pudieran comprar su libertad. No fue aceptado por Gonzalo Guerrero, que ya se había hecho maya, pero quien sí acepta y compra su libertad es Jerónimo de Aguilar. Mientras uno sube a Cozumel, uno busca a Cozumel, los otros están esperando, ya no pueden más esperar, zarpan, y con la suerte de Hernán Cortés, porque no cabe duda que todo esto era bárbaro, con la suerte de Hernán Cortés, se descompone la llanta del barco, no, no es cierto, se descompone algo del barco y tiene que regresar a Cozumel. En ese momento es cuando llega Jerónimo de Aguilar. Un poquito más y no se encuentra. Jerónimo de Aguilar llega y más que ganar un soldado gana una lengua, porque él ya sabía maya, entonces podía hablar en español Hernán Cortés y en maya Jerónimo de Aguilar. Llegaron a San Juan. No me aguanto decir que él ya parecía maya de color y de color. ¿Quién? Jerónimo de Aguilar, y les grita a los del barco: Dios, Santa María y Sevilla. Arza. Así es. Exactamente. Y ya lo reconoce. Va costeando, como vemos, y se llega. Mira, llegaron a San Juan de Ulúa, fíjate, el día 21 de abril de 1519. Pisan tierra el 22 de abril.
¿Por qué es tan fuerte el 22 de abril? Porque es Semana Santa. Es Viernes Santo. Exactamente, Viernes Santo es el 22. Jueves Santo es 21. 22 es Viernes Santo. Aquí está. Se visten de negro, porque pues, el dolor de Cristo muerto, ¿estamos de acuerdo? Se visten de negro. Mientras que para Moctezuma era el día de Chiconau Ecatl, 9 viento, del año C Acatl, 1 caña, el día exacto del nacimiento de Quetzalcóatl, en el único año dentro del siglo dedicado a Quetzalcóatl. Blancos, barbados, que vienen del oriente y me pisan la tierra en el día de Quetzalcóatl, y Quetzalcóatl es el único Dios vestido de negro. No, mira, o sea, todo. Pues todavía Moctezuma luchó, mandó todavía a probar. ¿Cómo podían probar a Quetzalcóatl? Si es Quetzalcóatl o es un dios, entonces manda a un sacerdote, se viste de Quetzalcóatl, le lleva incluso parametros para que se vista de Quetzalcóatl y todo esto, pero sobre todo le lleva carne humana y sangre humana, cosa que cuando sabe los españoles, pues, tiran aquello. Quetzalcóatl es el único dios que no acepta sacrificios humanos, no come carne humana. O sea, pobre Moctezuma. Mientras tanto, Hernán Cortés manda el oro que han tenido, en fin, aquí, manda todo al rey Carlos V. Y me salté una cosa muy importante en el trayecto, creo que ya lo había dicho la otra vez, pero en el trayecto le habían dado estas 20 doncellas. ¿Se acuerdan que hay ese punto, verdad? En el trayecto le habían dado 20 doncellas. Las acepta como ese regalo maravilloso, ¿verdad? Pero antes de cualquier cosa hay que bautizarlas. No se puede repartir sin bautizarlas. Las bautizan y ahora sí, cada quien que agarre lo suyo, ¿no? Y él se va dando cuenta de la Malinche, que ahí está una noble que había sido vendida por sus padres, por su mamá, y ella sabe maya y sabe náhuatl. Entonces, Hernán Cortés le dice a Hernán Cortés le dice a Jerónimo de Aguilar lo que quiere. Jerónimo de Aguilar lo traduce al maya y la Malinche lo traduce al náhuatl, pero siempre añadiendo: estos dioses dicen que, y se echaba el resto. O sea, la confusión era total. Seguimos. Mientras entran de Veracruz, van entrando. Pero aquí quiero hacer una mención también en esto que es muy importante. Cuando le mandan estas cosas al rey, estoy nada más agarrando algunas cosas importantes de la conquista y todo esto para tener en cuenta lo de Guadalupe, pero vamos más a fondo. Esto, aquí está diseñado cuando Hernán Cortés hunde las naves o las quema, pues, que ha quedado así como mención, las quema las naves. Tú ponte a pensar, ¿qué le queda a Hernán Cortés? Sabiendo que de Cuba lo querían tomar prisionero, sabiendo que en Cuba lo espera Catalina Juárez, o sea, empezamos por ahí, ¿no? O sea, sí, vamos a empezar por, ¿no? Dime, ¿qué le queda a Hernán Cortés? Ahora, dentro de su gente, había gente de Diego Velázquez. Entonces, si yo dejo barcos normalitos, pensando él en alguna fuga, vamos a suponer, los primeros que se me van a fugar son los Diego Velázquez. Entonces vamos a obligarnos a unir fuerzas. ¿Cómo lo hace? Quemando las naves. No hay forma de regresar. Señores, o le entramos o le entramos. Por eso de que le quemó las naves y que se ve así como heroico, pues tiene lo suyo, ¿no? Tiene lo suyo. Llega con el rey gordo de Zempoal, así le decían, el rey gordo, Totonaco, el rey gordo. Fíjate la habilidad de Hernán Cortés. Tenía una, ¿cómo podría haber alguna psicóloga que me ayude? Tenía una habilidad de conocer, pero conocía el sentimiento de otro pueblo, de otra gente. Tenía esa habilidad de leerte, de, ¿cómo podríamos decir? De adivinarte. Sabía cómo mover los hilos para dar con lo que él quería. Era una habilidad bárbara. Bueno, ¿qué hizo con el rey gordo? Cuando llegan estos aztecas para pedir su tributo, le dice al rey gordo:
toma los prisioneros, yo vengo del Papa, vengo del rey, el pobre indígena decía, yo te defiendo, agarra a estos aztecas, ¿no? En la mentalidad indígena, tomar prisioneros a los cobradores de impuestos, pero formaba parte de toda una liturgia ceremonial, religiosa, no era así nada más económica, pues, ¿no? Los toma prisioneros, le hace caso el rey gordo a Hernán Cortés y lo toma prisionero, lo mete a la prisión. Y el rey gordo llora, bueno, ¿qué pasó? Hernán Cortés en la noche va, los libera a los aztecas y le dicen, dile a Moctezuma quién te liberó contra el rey gordo. Obviamente nunca supo el rey gordo, si no le hubiera quedado caído muy gordo, ¿no? La verdad, ¿no? Y entonces, cuando supo que se habían escapado, no le quedaba al rey gordo otra cosa también de, ahora voy con Hernán Cortés o no hay más, o sea, punto. Era una cosa, bueno, todo esto mezclado con Quetzalcóatl, con el quinto sol, todo es una mezcla y con la Malinche diciendo, estos dioses dicen que, válgame Dios, o sea, todo así. Y entran pues al territorio, vámonos más, el viernes, como decía, el 22 de abril, cuando los españoles pusieron su pie en el territorio llamado Imperio Mexica, sin imaginarse que Moctezuma ya había iniciado su batalla en contra de estos extraños dioses, con encantadores, adivinos, hechiceros, con tantos y tantos sacrificios sin ningún resultado. Le mandaba, por ejemplo, hechiceros para que le hicieran el mal de ojo. No. Estos dioses no querían volver por donde habían venido. Les mandaba a Moctezuma regalos en oro. Regrésense por donde vinieron. ¿Veían los regalos de oro? Menos, o sea, está la cosa que... Era Quetzalcóatl que venía por su trono y reino con armas desconocidas y espantables, con ciervos y animales que aterraban y que se estaba aliando con los enemigos naturales de los mexicas como eran los totonacas, las caltecas, hueconcingas, etc. Todos marcharían hacia la gran ciudad de México, corazón del imperio, corazón que ahora sería ofrecido a los dioses, corazón que sería arrancado por los 4 puntos cardinales, corazón que dejaría de palpitar en una oblación total. ¿Qué tal? Esto ya lo vimos. Bueno, cuando entra Hernán Cortés, tú te puedes imaginar cuando ve la Ciudad de México. ¿Quién lo narra bellísimo? Que léanlo, por favor. Bernal Díaz del Castillo. No se aterren del tamaño del librito de Bernal Díaz del Castillo, ¿verdad? Pero vale la pena. Es más, mira, te lo devoras. Bernal Díaz del Castillo. ¿Cómo entran? Y ven, es que tú ponte a imaginar, ellos lo vieron de día, pero si lo hubieran visto de noche, hubiera sido espectacular. Imagínate el cielo reflejado en esos lagos, las estrellas, la luna, podría haber sido como una especie de astro volando, ¿verdad? La Ciudad de México con esos templos, era una cosa excepcional, me imagino, ¿no? Bueno, se quedaron patipiensos, Cuando lo recibe Moctezuma, Hernán Cortés, Moctezuma ya había perdido, sí. ¿Bernal Díaz del Castillo en qué libro? Historia verdadera de la conquista. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Llega Hernán Cortés y prácticamente Hernán Cortés ya venció a Moctezuma. Prácticamente ya lo venció. Cuando en Guerra Florida, ¿se acuerdan? En Guerra Florida era vencido, ese vencido formaba parte ya de su hijo, es su hijo. Y el vencedor es su padre, así de esa mentalidad. Cuando Hernán Cortés ve que algo pasó en Veracruz contra unos españoles, por un lado. Por otro lado, sus militares dizque buscaban un lugar para poner una capilla. ¿Sabes qué descubrieron? El tesoro de Moctezuma. Pero ellos andaban buscando una capilla. Bueno, ¿dónde poner la cruz? ¿No? Y dicen que ahí viendo que el clavo se pasaba, dijo, aquí hay algo, y bueno, descubren el tesoro de Moctezuma. Entonces, ¿cómo le hacemos? Dejan todo tapiado de nuevo como lo encontraron,
y toman prisionero físicamente a Moctezuma, y de su palacio lo llevan al palacio donde estaban ellos, de Atzayácatl, que se llamaba. Ahí lo lleva a Moctezuma tomado prisionero. Uno no entiende, si no sabe todo lo que luchó Moctezuma primero, no entiende cómo Moctezuma se dejó aprisionar así tan tontamente aparentemente. Pero él ya estaba vencido, y es toda una mentalidad que no compartían todos, quiero decir, no compartían de todo así tan fuertemente como él. Cuando descubre que Pánfilo de Narváez es enviado por Diego de Velázquez para tomar prisionero nada menos que Hernán Cortés. Hernán Cortés va a Veracruz para vérselas con Pánfilo de Narváez y deja al mando. Bueno, esto también viene a colación. Pánfilo de Narváez trae un sirviente negro que trae la enfermedad viruela. Nunca se imaginó Pánfilo de Narváez que tenía un arma química. Mató la viruela, mató la mitad de la población indígena, la viruela, la mitad de la población indígena. Ahora sí, deja Hernán Cortés a Pedro de Alvarado en la Ciudad de México. Y aquí hay dos versiones, que la Malinche descubre un complot y que le va a avisar a Pedro de Alvarado, y Pedro de Alvarado actúa. Y otra versión, en cuanto que ve a los nobles en una gran fiesta donde traen oros y demás, y entonces Pedro de Alvarado actúa. ¿Me expliqué las dos versiones? Una es supuestamente un complot en contra de los españoles, y otro simplemente quiere el oro. Y así se da la matanza del Templo Mayor. Esto hace de que los españoles sean acorralados en ese templo de Atzayácatl, que cuando viene Hernán Cortés, que ya había vencido a Pánfilo de Narváez, y fue ¿cómo te diré? Un triunfo un tanto dialogante, ahí también se lució Hernán Cortés con la manera de hablarle a Pánfilo de Narváez y demás. Viene contándole las maravillas de México, que todo está bajo su dominio, que Moctezuma está controlado, y cuando va llegando a la Ciudad de México y ve a los aztecas en contra de los españoles y lo tienen sitiado en el palacio de Atzayácatl, obviamente Hernán Cortés dice: ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué sucedió? Le explican lo que pasó y sacan a Moctezuma para que calme a la multitud. En este momento, tal vez ya Moctezuma no era emperador. ¿Quién seguía? Que los ancianos habían elegido después de Moctezuma. No. Cuitlao, que murió de viruela. Cuitlao. Aquí cuando sacan a Moctezuma, eran muy buenos los aztecas con las pedradas, y le dieron una exactamente en la cabeza y lo matan a Moctezuma. Algunos dicen que fueron los españoles quienes lo mataron. Yo francamente ahí sí lo dudo, porque su único escudo en ese momento era Moctezuma, no podían asesinarlo, ¿verdad? Era el único. Y asesinado a Moctezuma, lo tiran a uno de los canales. ¿No le hicieron así algún honor? El honor de hacer así. Sí, terrible. Luego se reúnen a ver qué hacemos. Qué habilidad de Hernán Cortés, fíjate lo que hace. Reúne el tesoro de Moctezuma y le dice a sus ejércitos ahí: agarren lo que quieran. ¿Por qué? Porque es hábil eso. Porque sabía que en la huida, mientras más carguen el oro nosotros, mejor. Ya después nos entendemos. Pero ahorita agarren lo que puedan. Y entonces mira, así, de oro y demás, obviamente pesados, y salen en lo que se llama la noche triste, con la retaguardia todos los tlaxcaltecas que ya eran sus aliados, y matan a muchos tlaxcaltecas en ese rumbo. ¿Y hacia dónde vamos? Pues hacia Tlaxcala, es el único lugar. En Tlaxcala ya se habían aliado, acuérdate que eran los de Huehuetenango, toltecas, tlaxcaltecas. Esto ya lo saben, todo esto desde secundaria, ¿verdad? Digo, nada más estamos así, agarrando unos puntos, pero bueno. Cortés comprobó que en Veracruz las cosas estaban bajo control. Además se integraban más españoles que llegaban para hacer fortuna. También constató que los indígenas de los entornos
preferían el dominio español que aquel mexicano. De esta forma Cortés ya contaba con muy buenos elementos reconquistar el Anáhuac. Su estrategia consistió en sitiar la ciudad de Tenochtitlán con un cerco que iría cerrando poco a poco hasta estrangular la ciudad. Él hace 13 bergantines, 13 barcos que podían entrar los cañones y los caballos, los hace en Tlaxcala, mijos, y pieza por pieza los trasladan a Texcoco. Fue una cosa de romanos, ¿verdad? Pieza por pieza. Cortés iba conquistando pueblos, o estos se añadían con gusto a sus ejércitos. Así establecía ciudades y así mantenía la legalidad de cada uno de los pasos de la conquista. Por eso le interesaba mucho la cuestión legal, pues por medio de instituciones municipales cuyos informes estarían firmados por escribanos, notarios, alcaldes, serían documentos ciudadanos con legalidad y todo el aparato jurídico que se manejaba en la península ibérica. Le interesaba mucho a Hernán Cortés esto. Fíjate el cerco, por favor, fíjate el cerco. Aquí está la Ciudad de México, aquí están los Grandes Lagos, aquí está Xochimilco. Y el cerco, fíjate hasta dónde llegaba: Huastepec, Yautepec, Cuernavaca, Cuautitlán al norte, más donde es Juan Diego, ¿te acuerdas? Sí. Todo era, ¿verdad que es inmenso? Es mucho. Inmenso. Es inmenso. Yo siempre pensé, se los juro, que era más en torno de los lagos y punto, que ya era mucho. Hasta Huastepec. Y fueron poco a poco sitiando. Lo primero que le quitan, obviamente, el acueducto del agua que venía de Chapultepec, comida, etcétera, etcétera. Fue terrible. Nada más pongo estos rasgos porque ya entramos a lo de la Virgen Guadalupe. Hernán Cortés dividió su ejército en 4 fuerzas, llevando a la cabeza a sus mejores capitanes. Para la primera fuerza, que debía asentarse en la ciudad de Tacuba, eligió a Pedro de Alvarado. Tacuba, ¿dónde está? Aquí está. Pedro de Alvarado, aquí está. Pedro de Alvarado en esta parte de aquí. Y luego, para la segunda, su elección recayó en Cristóbal de Olid, quien tenía que luchar desde Coyoacán. O sea, aquí está Coyoacán. Estamos por aquí, no nosotros. Chapultepec, ¿dónde estamos nosotros? San Ángel, por aquí, ¿no? Sí. Por aquí. Bueno, nos tocó Cristóbal de Olid. ¿Ok? Que después va a traicionar a Hernán Cortés, pero dejémoslo así. Luego, para la tercera fuerza designó a Gonzalo de Sandoval, que este es importante para nosotros, para algunos documentos. Gonzalo de Sandoval, ¿por qué? Porque él viene también a hacer fuerza desde el Tepeyac, desde el Tepeyac. Bueno, y él mismo, Cortés, comandaría los bergantines, que sería la cuarta fuerza. Así podía atacar simultáneamente por las 3 calzadas: Iztapalapa, Tacuba, Tepeyac y los lagos. Toda una estrategia. Cortés menciona que buscaba la paz con Cuauhtémoc, pero los mexicas estaban decididos a morir. Fíjate lo que dice Hernán Cortés mismo. Era tanta la mortandad que en ella se hizo por la mar y por la tierra, que aquel día se mataron y prendieron más de 40,000 ánimas. Y era tanta la grita y lloro de los niños y mujeres que no había persona que no quebrantase el corazón. Y ya nosotros teníamos más que hacer en estorbar a nuestros amigos, que no matasen ni hiciesen tanta crueldad, que no en pelear con los indios. O sea, trataba de impedir la matanza de parte de los tlaxcaltecas, huecotzingas, totonacas en contra de los aztecas. Más bien paraba a los otros indígenas el odio que le tenían a los aztecas. Por eso, cuidado con eso de que la conquista es una batalla entre españoles e indígenas. Eso no es cierto, no es verdad, no es cierto. Eran los españoles que se habían aliado con estas tribus en contra de los aztecas. Eso de manipular, pues como en todas las guerras, si vieran los aztecas cómo manipulaban también a los que tenían sojuzgados. O sea, como toda, ¿verdad? Es muy complicado, no es así nada más españoles indígenas, no. La vihuela siguió matando a los indígenas. Te dije que Cuitláhuac, que incluso murió. Los españoles se expresaban con asco. Fíjate cómo encontraron la Ciudad de México, por favor, porque los aztecas se fueron hacia Tlatelolco, era su último refugio. ¿Saben ustedes cuántos días duró el sitio? Por favor, alguien que sepa, ¿cuántos días? 6 meses. 90 días, sí.
Los españoles se expresaron con asco y vómito al entrar por primera vez hasta el reducto de los templos indígenas, en donde los corazones y la sangre de tantos sacrificados impregnaban sus paredes, congestionando el ambiente a tal punto que no se podía respirar de la pestilencia. Ahora esto mismo acaecía en el último reducto, donde desfallecían los dueños y señores de la náhuatl. En la ciudad ardía una terrible contaminación, ya que por el orgullo de los propios mexicanos ocultaban los cadáveres de sus valerosos hombres sin tener dónde enterrarlos. Sencillamente tuvieron que convivir con ellos. ¿Cómo ves? Para que no te enteraras tú, español, que nos estás matando, ponían sus muertos entre ellos. No permitían que flotaran en el lago ni nada, para que no vieran toda la mortandad. Fíjate nada más. Fíjate cómo dice Cortés: el mal olor de los muertos que había de muchos días por aquellas calles, que era cosa del mundo más pestilencial. Y más adelante decía que esto había sido provocado, fíjate, del agua salada que bebían y del hambre y mal olor había dado tanta mortandad en ellos que murieron más de 50,000 ánimas, los cuerpos de los cuales, porque nosotros no alcanzásemos su necesidad, ni los echaban al agua, porque los bergantines no topasen con ellos, ni los echaban fuera de su conversación, porque nosotros por la ciudad no los viésemos. Y así por aquellas calles en que estaban, hallábamos los montones de muertos, que no había persona que en otra cosa pudiese poner los pies. ¿Sigo? Fue Hernán Cortés, ahora Bernal Díaz del Castillo. Digo que juro, amén, que todas las cosas y barbacoas de la laguna estaban llenas de cabezas y cuerpos muertos, que yo no sé de qué manera lo escriba, pues en las calles y en los mismos patios de Tlatelolco no había otra cosa y no podíamos andar sino entre cuerpos y cabezas de indios muertos, y hería tanto que no había hombre que pudiese sufrir. Sigo. Estos son los indígenas, desde la óptica de los indígenas. Y todo el pueblo estaba plenamente angustiado, padecía hambre, desfallecía de hambre, no bebía agua potable, agua limpia, sino que bebían agua de salitre. Muchos hombres murieron a resultas de la disentería. Todo lo que se comían eran lagartijas, golondrinas, la envoltura de las mazorcas, la grama salitrosa. Andaban masticando semillas de colorín y andaban masticando lirios acuáticos y relleno de construcción, y cuero y piel de venado. Lo asaban, lo requemaban, lo tostaban, lo chamuscaban y lo comían. Algunas hierbas ásperas y aún barro. Nada hay como este tormento. Tremendo es estar sitiados. Dominó totalmente el hambre. Ya que da hasta ganas de llorar. Terrible. Cuando Cuauhtémoc subió en la barca, fíjense cómo esta representación es bastante buena, lo pinta con un manto azul. Cuauhtémoc era el único, el emperador era el único que podía portar un manto azul, que significaba el cielo. Y además lo cuajaban con esmeraldas verde, que significaba la vida. Así que el único que podía portar azul y verde era Cuauhtémoc, el emperador. Cuauhtémoc subió a una barca con otros príncipes y nobles para entregarse a su captor. El pueblo lloraba conmocionado al contemplar a su rey y señor derrotado al límite de sus fuerzas, portando tan solo una tilma azul-verde, sucia y raída, testigo fiel de su martirio. Y cuando llevan a Cuauhtémoc, luego el pueblo todo le llora, decían: ya va el príncipe más joven, Cuauhtémoc, ya va a entregarse a los españoles, ya va a entregarse a los dioses. Cuauhtémoc es llevado delante de Cortés. Esto lo digo rápido. Acuérdate que él está ya vencido, por lo tanto él se ve en guerra florida, ya es vencido. Y te acuerdas la víctima cómo se sentía, ser el hijo, y el victimario o el que gana es el padre. Por lo tanto, él cuando lo ve a Hernán Cortés, fíjate lo que le dice aquí: que ahora hiciese de él lo que quisiese, recordaba Cortés, y puso la mano en un puñal que yo tenía, diciéndome que le diese de puñaladas y le matase. ¿Qué está pidiendo Cuauhtémoc? Ser sacrificado a los dioses, ¿no? Fíjate, esto expresaba de una manera muy clara la mentalidad indígena, que pedía su derecho a morir sacrificado para los dioses, su derecho de alimentarlos con su corazón y su sangre, y de esa forma ser divinizado, devorando Malinche y Quetzalcóatl, la flor roja de su corazón. Sin embargo, Cortés, en su mentalidad española, lo tranquilizó, expresando
Yo lo animé y le dije que no tuviese temor alguno. Y le da su abrazo. O sea que pobre... Lleno de contradicciones. No, terrible. El imperio mexica es conquistado el 13 de agosto de 1521 San Hipólito. Todavía en la parte colonial, en la época colonial de nuestro México, se celebraba fuertemente esta fiesta de la conquista de San Hipólito. Quienes se tenían por invencibles, el pueblo del sol, el más poderoso de América Media, tuvo que aceptar su derrota. Esto dice Miguel León Portilla. Muertos los dioses, perdido el gobierno y el mando, la fama y la gloria. La experiencia de la conquista significó algo más que tragedia. Quedó clavada en el alma y su recuerdo pasó a ser un trauma. Ahora esto hablan los indígenas. El llanto se extiende, las lágrimas gotean allí en Tlatelolco, por agua se fueron ya los mexicanos. Semejan mujeres, la huida es general. ¿A dónde vamos, oh amigo? Luego fue verdad. Ya abandona la Ciudad de México, el humo se está levantando, la niebla se está extendiendo. Llorad, amigos míos, tened entendido que con estos hechos hemos perdido la nación mexicana. El agua se ha sedado, se asedó la comida. Esto es lo que ha hecho el dador de vida, Tloquenahuaque. El dador de vida, aquí lo usan, en Tlatelolco. Pues ¿qué hemos de hacer los que somos hombres bajos y mortales? Si muriéramos, muramos. Si pereciéramos, perezcamos. Que a la verdad los dioses también murieron. Tremendo, ¿verdad? Mientras en España, Francisco de los Ángeles prepara a sus 12 primeros franciscanos para venir a México. ¿Ok? Los va encontrando entre los monasterios y son, puedo decirlo, de lo mejor que encontró este señor para esta nueva tierra. Los mejores franciscanos para México. Seguimos. Miren por favor cómo Fray Francisco de los Ángeles, al elegir a los 12 primeros franciscanos, dice así: procuré yo con toda la ternura de mis entrañas y continuos sollozos de mi corazón librar de la cabeza del dragón infernal las ánimas redimidas con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, y que engañadas con la astucia de Satanás viven en la sombra de la muerte, detenidas en la vanidad de los ídolos, de hacerlas que mediten debajo de la bandera de la cruz. Todo lo que ustedes han creído, indígenas, es Satanás. Pero no lo juzguemos mal, no lo juzguemos mal. Tú imagínate ver un sacrificio humano, se los he dicho, ¿no? En alguna ocasión, a un pobre ahí en piedra y sacarle el corazón. También les dije, si no mal recuerdo a ustedes, ¿quién me regala a un niño? ¿Ah? Y no me lo regalaron. Bueno, entonces los españoles, imagínate, al ver eso, simple y llanamente Satanás. Alguien me dijo: padre, los indígenas no tenían el concepto de Satanás o de infierno. No lo tenían como nosotros, pero sí sabían perfectamente hacerse entender los misioneros que lo que ustedes creían es totalmente engaño, es totalmente fraude, es malo. Eso sí lo entendían, ¿verdad? No necesitaban más. Además de que los mismos misioneros se encargaban con dibujos de poner al diablo. Ahorita lo van a ver, ¿no? En fin, seguimos. A ver, aquí sí, va a estar a todo lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, sí, 22, 23, 24, 25, 26, ¿ok? Ustedes van a ser franciscanos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ustedes van a ser dominicos. 1, 2, 3, 4 nos ayuda, ¿verdad? 5 y usted 6. Van a ser diocesanos. Ok. Lo he dicho en alguna ocasión, pero lo vuelvo a repetir. Ustedes franciscanos, lo mejor. Santos, humildes, sencillos, ortodoxos, iluminados, gente que ha dejado todo por el Evangelio. ¿Están de acuerdo? Ah, claro que sí. Dominicos.
Dominicos. ¿Cuántos? Uno no se salvaba. Regulares. Regulares. Sí, eran nada. Diocesanos, uno peor que el otro, Mauricio, de modo, uno peor que el otro. Yo soy diocesano. Mauricio, ahora somos los mejores, pero no lo digas. La humildad lo impide. Bueno, lo estoy haciendo, un franciscano más. Lo estoy haciendo de bulto, yo lo sé, lo estoy haciendo de bulto. Pero más o menos esto era lo que había de misioneros en aquel entonces. No pasaban de 40. Oiga, padre, pero yo sé que hubieron agustinos. 1533 vinieron los agustinos. Oiga, yo supe que habían jesuitas. 1572 jesuitas. Los mercedarios también son después. No me acuerdo bien el año, pero son después. Antes de 1531, nada más. Un mercedario trajo Hernán Cortés junto con un diocesano, pero no son misioneros, son capellanes de los españoles como tal. Me estoy refiriendo a quienes realmente son misioneros y se quedan en el territorio a misionar. ¿Ok? Nada más esto. ¿Cómo ven? Diocesanos éramos nada, éramos 5, 6, no más. Y luego eran militarotes que se hacían diocesanos. Hernán Cortés incluso le dice al rey: mándenos religiosos, por favor no nos mande diocesanos, porque a ellos nada más les gusta la pompa y la otra pompa. Entonces, no, por favor. Eso dice Hernán Cortés tal cual, así dice. Entonces, vean sus cartas de relación, me parece que es la tercera que dice esto. Así que mándenos religiosos. ¿Cómo ves? ¿Qué famita? Hasta la fecha. No, ya le dije aquí a Mauricio que somos lo mismo. Solamente estos para 23 millones de habitantes que era el imperio. Así que aquí el punto, y que lo sientan, ¿cómo van a evangelizar ustedes un imperio de 23 millones? Que te diré que sin tomar en cuenta los huecotzingos, los huecotzingas, los tlaxcaltecas, los mayos, los michoacanos, los tarascos, los purépechas, pues 25 millones. Hay que tener en cuenta, hay que tener tranquilidad con los números, yo lo sé, pero más o menos nos hacemos una idea. En Europa, la ciudad más importante es París y tendría alrededor de 67,000 habitantes. Sevilla, la más importante en España, tendría alrededor de 45,272 individuos. Nótese por favor la exactitud. Y el último estaba enfermito. Muy bien. Entonces, la Ciudad de México tenía 250,000 habitantes. Hay que tener cuidado con los números, lo vuelvo a repetir. Sin embargo, te ayuda a ver la desproporción, ¿verdad? 250,000 la Ciudad de México. ¿Cómo evangelizar? Y se los pregunto a ustedes, a una población con diversos enormes territorios, diversidad de climas, diversidad de tribus, de culturas, diversidad de idiomas y dialectos? ¿Cómo evangelizarlos? ¿Cómo evangelizarlos cuando es un puñadito apenas de misioneros? Y todo lo que va a hacer. Fíjate, Fray Juan de Zumárraga. Fray Juan de Zumárraga, cuando está de prior en Abrojo, en España, tendría alrededor de 50 años, 52 años más o menos, casi mi edad. Ahora que lo pienso, casi mi edad. 51 yo tengo. Un chamaco. Un chamaco. Pues no, en aquella época ya estábamos hablando de que no era tan chamaco, ya está. Bueno, pero veo que muchos de aquí también son chamacos. Ok. Entonces, este amigo en el convento de Abrojo dijo: ya llegué, señores, ¿verdad? Aquí es ya mi retiro espiritual hasta que me muera, que no ha de faltar mucho. Él estaba, sí, pobre, no sabía lo que le iba a tocar. Era un tipo tan bueno, tan humilde y tan ortodoxo. Acuérdate que él se inspiró mucho de Erasmo de Rotterdam. No se puede decir que era erasmiano, pero se inspira mucho en Erasmo de Rotterdam. Él
tenía una humildad, una sencillez. El rey Carlos V quiso pasar la Semana Santa de 1527 en su convento. Él lo atendió muy bien junto con los franciscanos que estaban ahí. Y fue tan amado por el emperador, fue una Semana Santa espléndida, con esta gente humilde, sencilla, que les dio un montón de regalo, de dinero, etc. ¿Sabes lo que hizo Fray Juan de Zumárraga con todo eso? Todo lo regaló a los pobres, todo, no faltó nada. Seguramente algún fraile le ha de haber dicho, hombre Juanito, un souvenir, ¿verdad? Déjanos algo, seguramente, pero no, todo a los pobres, sí. Yo creo, mira, esto sí es para que no se me duerman más. Bueno, todos los pobres. Cuando hubo un problema de brujas en Navarra, imagínate tú, mujeres y brujas, no, fatal. No, yo lo digo porque era fraile, ¿no? O sea, yo por eso lo digo, no era como Hernán Cortés, no, exactamente. Entonces, ¿a quién llamó el rey, el emperador? A Fray Juan de Zumárraga, para que vaya a arreglar esto a Navarra. Lo hizo muy bien, enérgico, firme, lo puso orden ahí. Esto es interesante porque va a venir un indígena para decirle que la Virgen le habla, ¿sí? O sea, es interesante estos puntos de humildad y sencillas, porque oigan, cuando me lo ponen así como un ogro inquisidor, algo así, no, tampoco. Era un hombre humilde, sencillo, ortodoxo, firme, responsable y que realmente hizo muy bien las cosas. Cuando se necesitaba un obispo para México, acuérdate del Regio Patronato. Aquí empiezan acuérdate del Regio Patronato. El Regio Patronato estaba dado ¿desde qué año? 1500 ¿qué? 1500, lo dije. 1500 ¿qué? 1501, 1508. ¿Ok? Regio Patronato. Significaba que el rey podía nombrar, ¿te acuerdas que era uno de lo que podía hacer el rey? Nombrar a futuros candidatos, pues, de obispos. ¿Quién lo aprobaba? El Papa. Pero él podía nombrarlo. Así que nombra a este Zumárraga para ser obispo de la Ciudad de México. Te quiero decir que en aquel entonces, estamos en el año 1527, se hace el saqueo de Roma. No sé si tú lo has oído mencionar. Il sacco di Roma, así lo dicen en italiano. Il sacco di Roma. ¿Sabes lo que es eso? Nunca antes en la historia de Roma había sido saqueada, sino que fueron las huestes del ejército, que muchos de ellos eran protestantes, de Carlos V. Fue terrible, terrible. El Papa veía cómo robaban toda la Ciudad de México desde Castel Sant'Angelo. En uno de esos agujeritos, nada más veía cómo estaba aquello. No, Roma. Roma. Imagínate, en Castel Sant'Angelo, 1527. Por lo tanto, cuando nombra a Fray Juan de Zumárraga el 12 de diciembre de 1527, fíjate la fecha que es también muy interesante. 12 de diciembre de 1527, no había todavía relaciones sanas con el Papa y por lo tanto se tuvo que venir a México simplemente nombrado. Pero además le carga la mano Carlos V porque lo pone como protector de indios, que era un cargo civil que podía dar perfectamente el rey. Bueno, entonces llega a México en 1528, ya vimos más o menos cómo era. ¿Cómo le haría Fray Juan de Zumárraga y todos los misioneros, que en este caso la gran mayoría era franciscana? Acuérdate que los franciscanos llegaron en 1523, los 3 primeros franciscanos, mueren 2 de ellos por acompañar a Hernán Cortés a controlar a Cristóbal de Olid. ¿Te acuerdas que lo iba a traicionar? En las Cigüeras, en el camino hacia las Cigüeras, va por Chiapas y por todo esto, y ahí mueren estos 2 sacerdotes, y se queda un hermano lego, Fray Pedro de Gante, que aquí lo deben de venerar, debe de haber una foto de él, no, fotos no había, pero una pintura de él, ¿verdad? Debe de haber aquí, porque fue el gran pedagogo, ¿cierto? ¿No? Fray Pedro de Gante, que desgraciadamente cuando hicieron las avenidas estas en el centro tumbaron el gran convento de los franciscanos, y precisamente donde estaba el cementerio es actualmente la calle Pedro de Gante, ni sus huesos dejaron, o sea, francamente, bueno, Pedro de Gante. En 1524 llegan los 12 primeros franciscanos, que ya vimos cómo los manda este señor Francisco de los Ángeles, ¿ok? Son poquísimos,
Posteriormente llegan, también fueron enviados 12, pero a la mera hora llegan como 3 o 4 dominicos en 1526. Nada, o sea, eran apenas unos cuantos, ¿no? Unos cuantos lo dijimos. Ahora, ¿cómo van a evangelizar después de una conquista dramática, como fue en 1521, cuando los indígenas perfectamente se dan cuenta que ya no hay más sacrificios, ya no hay más sangre, ya no hay más corazones que alimenten a ese dios sol, que como dice su leyenda, cuando se hace este sol, está parado, y entonces los mismos dioses tienen que ofrecer su sangre para que este sol comience a moverse, y por eso el 4 movimiento, y de ahí la responsabilidad indígena de que ellos tenían que alimentar a ese sol para que se moviera en 4 movimiento, a pesar de que tarde o temprano todo iba a colapsarse. Lo único que estamos haciendo es prorrogar esta era. ¿Estamos de acuerdo? Ya lo dije. Entonces, ¿cómo poder hacerlo cuando estos mismos indígenas, después de la conquista de 1521, cuando ya no hay más corazones ni más sangres, y ellos comienzan a ver que el sol salía igual, y la luna igual, y las estrellas igual, y la lluvia igual? Entonces, como escuchamos, y nuestros dioses, yo quisiera ver a la mamá que entregó a su hijo para que hubiera lluvia, para que lo torturaran o lo ahogaran. Yo quisiera ver a la mamá después de estos días, ver la lluvia igual. Sin embargo, en la mentalidad indígena, ¿cuánto más iba a durar esta situación sin sangre y corazones? Ahora lo estábamos comentando. Así como nosotros estuvimos sitiados 90 días, hasta que ya no pudimos más por el hambre, ¿no será también que nuestros dioses comienzan a despedazarse hasta que venga el colapso final? ¿Me explicó? ¿Cuánto más este quinto sol iba a sobrevivir? Sin sacrificios. Sin sacrificios, exactamente, sin comida, como ellos lo vivieron. Entonces ellos están, como dicen, lo digo, esperando, lo saben que esto va a colapsarse tarde o temprano. ¿Ok? Aquí mi punto, mi cuestionamiento es: ustedes, franciscanos, que son lo mejor, dicen, ¿cómo van a evangelizar? ¿Cómo les van a decir a esos indígenas que no miren, es Jesucristo nuestro Señor? Cuando tenemos la mortal viruela que mata a la población indígena, la mitad, te digo, y hay unas descripciones, hijos, en donde se habla de que tumbaban la casa encima de toda la familia. Hay descripciones donde el jovencito no sabe qué hacer, enterrar al papá o a la mamá, o sea, el papá que murió en la conquista, la mamá que murió de viruela, terrible. Y luego, con esta depresión ante los ídolos de estas muertes, donde hay unas descripciones terribles en donde ellos mismos se estaban suicidando, incluso las madres que estaban esperando bebé se suicidaban en el vientre para que la criatura no pudiera ver lo que estaba aconteciendo. ¿Cómo van a evangelizar franciscanos? Ya no les pregunto acá, por obvias razones, pero franciscanos. Terrible, ¿verdad? Terrible. Bueno, todavía más aquí. Los franciscanos que iban con todo el amor paternal, ya lo escucharon, ¿verdad? Salvar las almas de estos pobres de las garras del demonio. Los demonios, mira, fuego, demonio, ¿verdad? Se los trataban de dibujar igual los franciscanos, y además a recibir, estás mal, tus ídolos es nefasto, es un engaño. Tus abuelos que creyeron en esos ídolos, que es Satanás, el engaño, el mal, seguro que tus ancestros están en el infierno. Tú dile a un indígena que sus abuelos están en el infierno. Y te digo más, lo más importante, ya lo dije, es la raíz. ¿Te acuerdas? Sí. Flor y canto. El ser humano más importante dentro de la familia, ¿quién es? Es el abuelo. ¿Por qué es el anciano? Porque es la raíz, porque es la cultura, porque es la sabiduría, porque es la identidad, porque es la historia, porque es la sapiencia. ¿Estamos de acuerdo? Y a mí me dices que mi anciano, mi raíz, mi cultura, mi tradición, mi todo, ha sido engañado y está en el infierno. Oiga, padre, es que no entendían el concepto infierno o diablo. No igual, pero los franciscanos se hacían entender que estaban mal. ¿Me explico? Y luego me hablas de evangelio, o sea, buena nueva,
Cuando para mí lo nuevo es mentira, ¿por qué? Porque para mí indígena, algo nuevo no tiene raíz. Entonces me estás hablando de algo nuevo que a mí me suena, me estás trayendo la gran mentira. A ver, franciscanos, ¿cómo van a evangelizar? ¿Cómo van a evangelizar? Dominicos, digo, debe de ser, un santo Tomás fue dominico, ¿no? Hay que, a ver, oh malaventurados, fíjate lo que dice Saúl, de aquellos que adoraron y reverenciaron y honraron a tan malas criaturas y tan enemigos del género humano como son los diablos y sus imágenes, y por honrarlos ofrecían su propia sangre y la de sus hijos y los corazones de los prójimos, y la culpa de esta tan cruel ceguedad que en estos desdichados niños se ejecutaba, no se debe tanto imputar a la crueldad de los padres, los cuales derramando muchas lágrimas y con gran dolor de sus corazones le ejercitaban, cuanto al crudelísimo odio de nuestro antiquísimo Satanás, el cual con malignísima astucia los persuadió a tan infernal hazaña. ¿Cómo estaría la cosa? No había forma, amigos. Vámonos a ver un poquito del área española. Yo no sé si sepan esta parte, pero es muy importante para lo de la Virgen de Guadalupe. Muy importante, esta parte española. Los diocesanos, estos son diocesanos, y los dominicos ahora están un poco más juntos ustedes, ¿eh? ¿Saben por qué? Porque el que llevaba el territorio principal eclesiásticamente hablando eran estos. Ellos eran los que al llegar repartieron el pastel. Ustedes llegaron después, entonces son como advenedizos, ¿no? Estos eran apoyados por Hernán Cortés, pero cuando se cambia el gobierno y llega la primera audiencia, y el presidente de la primera audiencia, por favor no olvidarlo nunca, Nuño de Guzmán. Nuño de Guzmán. Terrible. Violaba, robaba, secuestraba, esclavizaba. Nuño de Guzmán. Te lo digo de otra manera. Tú te vas a morir. Digo, si no saben, no quiero espantar a nadie. Si se van al infierno, ¿saben quién les va a abrir la puerta? Oiga, padre, no diga así tan feo. ¿Cómo alguien se va a ir al infierno? No. Yo estoy seguro que en el último instante se puede arrepentir. ¿Estás de acuerdo, verdad? Pero este no. Lean, por favor, entre otros libros, el de García y Casbalceta, la biografía de Fray Juan de Zumárraga. Lean Fernando Gil, también tiene una biografía de Zumárraga. Él es más moderno, tiene mucho más acceso a archivo, espectacular, muy hermoso su libro, maravilloso, de esta época. Yo no sé si esté publicado, me parece que sí ha de estar publicado, pero a ver, traten de encontrar la carta de Fray Juan de Zumárraga dirigida al rey en 1529, debe estar publicado esa carta, porque ahí describe todos estos asesinatos, todo esto terrible, terrible. Perdón, ¿el autor moderno? Fernando Gil, es argentino incluso, ayudó a organizar incluso el archivo de Fray Juan de Zumárraga. Él tiene mucho material fundamental, ¿no? Fernando Gil, muy bueno. Después te traigo bien el nombre, porque no es Fray Juan de Zumárraga el nombre. Después te traigo bien el nombre, es Doctrinas. Te traigo mañana el nombre, digo mañana, la otra vez que nos veamos. Bueno, Nuño de Guzmán, terrible. Hay unas descripciones de Fray Juan de Zumárraga como él estuvo como gobernador del Pánuco. ¿Te acuerdas que había habido un puerto allá en el Pánuco? Él secuestraba a los indígenas, los esclavizaba para llevarlos a las islas. Morían tantos que incluso trataban de amarrarlos a los mástiles del barco para que no se echaran al agua.
de que se querían suicidar los indígenas, no, unas crueldades. Trataron de fundar un monasterio de religiosas indígenas, trataron, ¿verdad? Y los primeros que fueron por religiosas, porque por las necesidades del presidente, ya sabes, ¿no? De la primera audiencia, ¿verdad? Agarraban, secuestraban a las indígenas para sus cosas. O sea, una cosa no solamente en contra de los indígenas, sino también en contra de los españoles. Nuño de Guzmán, no. Mel Gibson no necesita un argumento ¿verdad? Ojalá tomara Nuño de Guzmán, ¿no? Para hacer un peliculón, ¿no? Pero peliculón, de veras, no. No sé, hoy no duerme. O sea, hoy así con las cobijas así, ¿no? Yo espero que se haya salvado, sinceramente se los digo, sinceramente. Padre, ¿por qué le dice así tan feo? No se lo digo yo, que quede claro. ¿Quién dice esto? Fray Juan de Zumárraga, en esa carta que les he mencionado en 1529. Le llama así, diablo infernal de codicia. Eso es lo menos, que nada más que aquí lo puse por decencia, nada más ese. Pero es lo menos que le llama a no se te va a olvidar. En la todavía he dado algunas clases de hace años y me llegan y me dicen, Nuño, pues no todavía se acuerdan. Padre, ¿dónde nos muestra esto? Esta es la copia de la carta que les estoy diciendo. Esta copia está en el archivo de los franciscanos en Roma. Y fíjate cómo aquí, a ver si lo alcanzas a ver, dicho Nuño de Guzmán, ¿verdad? Diablo infernal de codicia. Ahí está, para que no digan que aquí el padre lo inventó. Y fíjate acá, el agua, como va al agua, es que se echaban al agua y se han ahogado, y así lo hacían todos, si no los guardasen, velasen y aprisionasen los españoles, porque no se matasen los que llegan a las islas, como eran debilitados de mucha hambre y sed. Por aquí dice, o sea, se suicidaban. Es una cosa espantosa. Un ejemplo. Estamos hablando de 1529, la aparición 1531, o sea que ahí, vean, estamos hablando de 29. Fíjate, los huejotzingas que le habían ayudado a Hernán Cortés, era uno de los aliados que le había ayudado a Hernán Cortés. Habían varios, Nuño de Guzmán es uno, Delgadillo está peor, viejo, peor, Salazar peor, o sea, no había cuál irles de la primera audiencia. Salazar, ¿qué te dije que eras? Ah, no, digo, que recuerdas Delgadillo y bueno, te tocó Nuño Guzmán. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, resulta que le ponen impuestos y demás a los de Huejotzingo porque eran amigos de Hernán Cortés. Nuño de Guzmán quería borrar del mapa, borrar de la historia, borrar de la memoria a Hernán Cortés. Tenía una envidia brutal, ¿no? Entonces, los Huejotzingas, ¿a dónde se van a quejar? ¿A dónde se van a ir? Al protector de indios. ¿Quién es este? Fray Juan de Zumárraga. Fray Juan de Zumárraga, junto con los franciscanos, van ideando cómo le hacemos. Ya sé, en una misa donde va a asistir, va a presidir el obispo de Tlaxcala, ahí el más jugoso entre nosotros, los franciscanos, ¿saben quién es? Antonio Ortiz. ¿Quién es Antonio Ortiz aquí? Bueno, después se decide. Antonio Ortiz, ¿verdad? Antonio Ortiz, usted va a ir al púlpito y va a hablar en contra de esta primera audiencia. ¿Estamos de acuerdo? Sube Antonio Ortiz en esa misa, sube Antonio Ortiz al púlpito, habla fuerte en contra de la primera audiencia, y Nuño de Guzmán se levanta en la misa, presidida por el obispo, se levanta en la misa y grita, o hablas de otra cosa o te calles. Delgadillo, junto con un alguacil, suben al púlpito y a patadas bajan al fraile. ¿Cómo van a evangelizar? En la misa estaban españoles e indígenas. Por eso no nos asustemos, porque es verdad, cuando le preguntaron, bautízate indígena para que vayas al cielo, lo primero que preguntaba el indígena, ¿también van estos? Hábleme claro, ¿no? Así estaba la cosa. Terrible.
¿Qué pasó? Nuño de Guzmán da un decreto: pena de muerte a todo indio que se acercara al obispo. Entonces, mijos franciscanos, ¿cómo van a evangelizar? Dominicos. ¿Y sabes qué hicieron los dominicos? ¿Tú eres diocesana? Ah, dominica. Ah, no, Mauricio es el diocesano. Diocesanos y dominicos. ¿Unidos con quién? Con Nuño de Guzmán. En contra de... No. Estoy hablando de 1529, ¿eh? Ahorita no, ya somos amigos, hermanos y todo eso, no, pero estamos hablando. ¿Cómo poder evangelizar? Imposible, pues todavía más. Nuño de Guzmán sabe que Hernán Cortés regresa de España. Él sale, 1529, él sale de México y va rumbo a Michoacán, Guadalajara, ¿ok? Para todavía hacer como una conquista del norte y poder borrar de la historia a Hernán Cortés. Era su pesadilla, vamos, ¿no? ¿Sabes a quién deja al cargo? Delgadillo, que era peor que... Bueno, toma a dos amigos, un sirviente y un amigo de Hernán Cortés, aquí está, Cristóbal de Angulo y García Llerena, y a uno lo despelleja y a otro lo corta en pedazos, para que vea todo el mundo quién manda aquí. Fray Juan de Zumárraga, otra vez con los franciscanos, otra vez cruz alta, velas altas, van en procesión para ayudar a estos pobres infelices. Oiga, padre, me está hablando de españoles, católicos, apostólicos y romanos contra católicos, apostólicos y romanos. Sí. Además, haciendo eso que decían de los indígenas tan mal. Eso es muy importante lo que acabas de decir, porque precisamente los indígenas decían, cuando los veían, pues estos tienen unos ídolos, pero el oro. Cuando les decían a los indígenas, tienes que dejar a todas las mujeres y nada más una, pues los españoles yo lo veo con muchas mujeres. No, pero esas están para su servicio, también las mías. Lo pueden leer, ¿eh? Así tal cual, el diálogo es así. Y todavía los indígenas con mucha dignidad, porque las mujeres entre los indígenas, todas eran legítimas, como los hijos, todos, ninguno era, todos legítimos, ¿verdad? Era una cuestión cultural. Y cuando ves esto, ¿cómo le hacían o cómo le podrían hacer ustedes para evangelizar en una situación así? Ni de mentalidad, o sea, conquistados, enfermos, en depresión, con esto, por favor. ¿Y qué pasó con estos pobres, padre? Ya dígame, ¿los pudieron liberar o no? Cuando llegan a la prisión para tratar de liberarlos, los agarran a patadas a los frailes, los golpean, y Delgadillo con una lanza se la avienta al obispo tratando de asesinarlo. A ver, padre, a ver. ¿Usted me está diciendo que los españoles intentaban asesinar a su obispo? Sí. García y Casbalceta. El obispo subió a un pollo y ordenó, o sea, un lugar alto, y ordenó lo contrario. Suscitóse grande alboroto, los que acompañaban al clero trataban de forzar las puertas y aún parece que llegaron a desquiciar alguna. Los partidarios de la audiencia defendían la entrada, por una y otra parte se vociferaban injurias. El obispo, no pudiendo sufrir los denuestos públicos de Delgadillo contra los religiosos, perdió la paciencia y le respondió por los mismos consonantes. Cuando el tumulto estaba en su colmo, el belicoso Delgadillo, con una lanza en mano, arremetió a botes contra la procesión y aún dirigió al señor Zumárraga uno que afortunadamente pasó por debajo del brazo sin tocarle. García y Casbalceta. ¿Cómo ven? Oiga, padre, ya párele. No. Zumárraga excomulga a los miembros de la primera audiencia.
Mínimo, ¿estás de acuerdo? Pero además, lancen entredicho contra la Ciudad de México. Lo digo como lo dijo Fray Juan de Zumárraga, que está escrito 1529 en esa carta. Sacerdotes de la Ciudad de México, desnuden los altares, consuman el Santísimo. Nos largamos de esta Ciudad de México, que esta Ciudad de México se quede sin Dios. Todos los sacerdotes de la Ciudad de México abandonaron a su suerte. No más Dios, no más sacramentos. ¿Cómo ves? Ya me imagino al pobre indígena viendo sus ídolos que se cayeron y ahora resulta que el que nos trae. ¿Cómo ven? Vean que está terrible. Además, por ejemplo, para ellos pobres no se ven ni para dónde. Terrible. Oiga, padre, ¿Sí? con razón aquí la Virgen no pidió ningún sacrificio, pues ya eran demasiados. Te voy a decir una cosa. Se aparece. No pidió ningún sacrificio. Ella nos lo dio. Te voy a decir por qué. No te pierdas el próximo jueves. Martín Lutero, fíjate la fecha, 1517, cerca de 8 millones se separan de la Iglesia Católica. Padre, ¿qué tiene que ver Martín Lutero? Fíjate las fechas, por favor, 1517. Ahora entiendo que la Virgen de Guadalupe no viene solamente para México. Martín Lutero, que es, lo vimos en su momento, ¿verdad? Es fruto de toda una situación. Viene la Virgen de Guadalupe también en eso. Mientras en Europa, fíjate, en los años 1530, la Confesión de Habsburgo, preparada por Melanchthon, es firmada por los príncipes protestantes en contra de Carlos V y sus aliados católicos. Fíjate, en el artículo 21, en Alemania, en el artículo 21 se reprueba el culto de María. Zwinglio, Reforma Protestante en Suiza. Enrique VIII, lo conocen, ¿no? 1533, la Iglesia Anglicana. John Calvino inicia la Reforma Protestante en Francia. ¿Por qué crees que estoy tan contento de haber ido a hablar de la Virgen de Guadalupe a Lourdes? Es interesante. La Virgen de Guadalupe viene, el ver esto y el escuchar en ese congreso, ¡viva la Madonna de Guadalupe! O sea, entiendes por qué la Virgen de Guadalupe se apareció. Exactamente en ese momento. Y fíjate esto, fíjate esto. Este es el documento original que se encuentra en Simancas. Esta es la copia que se encuentra, te lo dije, en Roma con los franciscanos. Fray Juan de Zumárraga todo le escribía al rey. Había hecho un reporte y se lo había dado a unos franciscanos, compañeros suyos obviamente, y dice, no te vayas hacia Veracruz, vete al Pánuco, como si hubieran naves cada, ¿verdad? Bueno, ahí agarran una nave y que llegue esta carta, este reporte al rey Carlos V. Obviamente los de la audiencia fueron siguiendo a estos pobres mensajeros franciscanos, le queda bien la palabra mensajero, y entonces llegan al Pánuco y aceptan que los estos de la audiencia les dijeron, miren, aquí pueden pasar la noche, sabiendo que, digo, por favor, ¿no? Y le roban la carta. Y saben los de la primera audiencia todo lo que decía el obispo de ellos, obviamente. ¿Sabes lo que hizo Fray Juan de Zumárraga? ¿Sabes lo que hizo? No se quedó con él. Esto es de veras, para todos un gran ejemplo. Volvió a hacer todo el reporte, que obviamente es a mano, y él va en mula y lo que fuera a Veracruz, llega a Veracruz y de esas diosidencias, mijo, se encuentra con un paisano suyo vasco y comienzan a hablar en vasco para que estos, no los indígenas, los españoles católicos no los entendieran. ¿Cómo le hacemos? Le dice al vasco, ¿cómo le hacemos para que este reporte, esta carta llegue a manos del rey? ¿Cómo le hacemos? Te digo que Mel Gibson se queda corto con los argumentos. Con todo esto podría ser una peliculón. Mira, y le dice el vasco, vamos a hacer esto. Hacemos una torta de cera, metemos el documento en la torta de cera para que no le haga nada el mar. Esto lo ponemos en un baúl
lo ponemos lleno de brea y con un lazo lo amarramos al barco. ¿Cómo ves? Y está flotando el reporte de Zumárraga por acá. Y llegan los de la audiencia. Este obispo tiene algo, ¿verdad? Obviamente aquí y inspeccionan el barco. Bueno, nada más les faltó hacerle así a la letrina, ¿verdad? Lo que fuera para bajar. ¿Qué hubo? No lo encuentran porque estaba flotando en el mar. Y así llega el reporte hablándose del rey. ¿Cómo ves? ¿Qué es ese que está ahí? Estaba ahí. Ese que estaba ahí. Así llega. Increíble todo lo que pasó. Todo lo que pasó. Y al final del reporte, Fray Juan de Zumárraga escribe esto que para mí es clave de todo lo que es la Virgen de Guadalupe. Para mí es clave esta frase. Porque ahí le dice que ojalá y no intervenga con ejército, por favor no intervenga así y así. Pero esta última frase que tiene el reporte es brutal. Si Dios no provee con remedio, de su mano está la tierra en punto de perderse totalmente. Si Dios no interviene, y claro, si Él no interviene, ¿cómo le van a hacer? Vean Motolinía también. Motolinía, escribe Motolinía. Han tratado de asesinarnos a nosotros los misioneros. Estamos seriamente pensando todos regresarnos a España. Cuando les pregunto a ustedes cómo se puede evangelizar, no se puede. Está crolando en... ¿Qué pasará? ¿Qué sucederá? No se pierda el jueves.